Hola y bienvenidos nuevamente a Señales Ocultas. Aquí en Señales Ocultas yo te cuento todo tipo de historias paranormales. Empecemos hoy con todas estas historias que probablemente te harán creer en la reencarnación. Si te gusta este tipo de contenido, quédate hasta el final, déjame un like y suscríbete. Empecemos. Estaba de unos 5 o 6 meses de embarazo de gemelos, pero en esa época no podían decirte el género del bebé. Así que estaba con mi hijo de 3 años en la casa de mi mamá, en el lago, paseando en la canoa o en una canoa. Y él me dice, hace mucho tiempo yo era un hombre viejo. Tenía una esposa y la quería muchísimo. Se llamaba Sara. Sara está ahora en tu barriga. Ahora bien, Sara había sido el nombre que yo había elegido años antes, incluso antes de conocer a mi esposo, por si algún día tenía una niña. Pero mi esposo quería un nombre que yo nunca hubiera escuchado antes, algo parecido pero diferente, y me gustó. Así que habíamos decidido que ese sería el nombre de cualquier niña que tuviéramos. Se lo dije a mi hijo y él insistió que no, que su nombre era Sara. Lo dejé pasar, pero me pareció lo bastante extraño como para recordarlo. En ese momento no creíamos en la reencarnación en absoluto. Era una idea bastante fuera de lo común para nosotros. Además, no teníamos programas de televisión sobre ese tema ni nada parecido. Cuando nacieron los bebés y uno de ellos era niña, no le pusimos Sara. Mi hijo tuvo una rabieta enorme durante días. Finalmente lo aceptó y se olvidó del tema. Pasaron los años y las gemelas ya tenían 3 años. Un día, la niña, que no se llamaba Sara, vino hacia mí y me dijo que quería que la llamáramos Sara a partir de ahora, que ese era su verdadero nombre y que no le gustaba el otro nombre. Fueron semanas de ella negándose y repitiendo que no era su nombre, que ella era Sara. Finalmente se dio. Años después descubrimos que la abuela separada de mi esposo se llamaba Sara. No había ninguna manera de que los niños hubieran podido saber eso. Hoy mi hija está muy contenta con su nombre y se alegra de no haberse llamado Sara como una niña de cada 10 en su época. No tengo ni idea de cómo mi hijo pudo haber sabido el sexo de uno de mis bebés o quién había sido ella en una vida pasada, pero aún así es bastante inquietante y te hace pensar, especialmente cuando escuchas tantas historias de niños de 3 años que cuentan recuerdos de sus vidas pasadas. ¡Wow! Toda una historia. Vamos con la siguiente. Cuando mi hermana era pequeña, alrededor de los 3 o 4 años, solía contarle a mi mamá cómo era estar dentro de su vientre. Prácticamente describía cómo había sido esa experiencia sin que mi mamá nunca le hubiera dicho nada al respecto. También solía decirnos que ella era negra. Tomaba su foto de recién nacida y decía, esa no soy yo, porque yo soy negra. Cuando le decíamos que esa foto era de ella, comenzaba a llorar desconsoladamente. Mi hermana es muy blanca y cuando nació tenía el cabello rubio platinado. Avanzamos unos años y hasta hace poco intentó, avanzamos unos años hasta hace poco cuando intentó una regresión a vidas pasadas. Dijo que se vio a sí misma con sus hermanos en una playa en México. Sus padres eran como hippies y ella y sus hermanos habían sido adoptados de distintas partes del mundo. Durante la regresión, mi hermana se vio a sí misma como una persona negra. Le dije que era algo muy extraño, considerando que de niña solía decirle a mamá que ella era negra, y mi hermana no tenía absolutamente ningún recuerdo de haber dicho eso cuando era pequeña. ¡Wow! Todas estas historias son interesantes, sumamente interesantes. Ok, vamos con la siguiente historia. Cuando era niño, hice que mi abuela me creyera.
Le di un recorrido por una casa que yo había dicho que era mi casa, y todo lo que le contaba parecía legítimo. Incluso intenté llevarla arriba para mostrarle mi habitación, pero era un área exclusiva para empleados, así que la llevé afuera, alrededor de la casa, contándole sobre mi terraza, donde las puertas se abrían hacia afuera para que pudiéramos ver a los soldados regresar a casa. Según ella, se le erizó la piel del brazo. Yo tenía como 3 años, nunca había estado dentro de esa casa, pero cada vez que pasábamos por allí, camino a la guardería, yo decía, esa es mi casa. Mi mamá no puede recordar dónde estaba, lo cual me pone triste. Me encantaría encontrarla de nuevo y entrar como adulto, para ver si algo me resulta familiar o si algo se activa en mi memoria. Ok, y vamos con la última historia del video de hoy. Cuando mi hermana tenía alrededor de unos 3 o 4 años, solía asustarnos mucho porque caminaba dormida muy seguido. Cuando le pasaba, tenía conversaciones completas con alguien que nosotros no podíamos escuchar y decía cosas como, el muro no nos mantendrá salvos, ellos escalan montañas y no hubo sobrevivientes, lo siento. También se sentaba en el suelo y trabajaba en lo que solo podíamos suponer que era costura, pero nunca recordaba nada de esto cuando estaba despierta. Mi cosa favorita que dijo alguna vez ahora es nuestro insulto familiar. Podría entrenar a un pollo para que hiciera un trabajo mejor que tú. Ok, y así vamos a terminar con el video del día de hoy. Si te gusta este tipo de contenido, ya sabes, suscríbete a mi canal. Y si todavía estás aquí eh, en esta parte del video, muchas gracias. Muchas gracias por conectarte con señales ocultas. Y nos vemos en un próximo video con más historias de reencarnación. Muchas gracias, hasta pronto y un abrazo donde quiera que te encuentres.